Buenas tardes, siendo puntualmente las 19 horas. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, el lunes 25 de marzo del 2024, con la materia de historia de la institución. En esta oportunidad vamos a ver un poco algunos aspectos de lo que es un, bastante amplio, es esta unidad 5. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo más resumido posible porque con el Zoom tenemos muy poco tiempo. Entonces, en esta oportunidad es historia de las instituciones políticas y jurídicas romanas, que sabemos que el derecho empezó en Roma, ¿sí? En la época de la monarquía romana, en las instituciones, vamos a ir dando un poco eh, algunos puntos. En la época de la monarquía, y se fue la primera forma política de gobierno de la ciudad. En la ciudad de un estado de Roma, donde el momento legendario de su fundación el 21 de abril del 753 a.C. Los orígenes de la monarquía son imprecisos, no se sabe la ciencia cierta eh, cuál fue exactamente su tiempo de... Luego en esta época estaban también, dice, allí fundó la ciudad. Los orígenes de la monarquía son imprecisos, dice, si bien parece claro que fue la primera forma de gobierno en la ciudad, un dato que parece confirmar la arqueología y la lingüística de la mitología romana, vincula al origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien huyendo de la destrucción de su ciudad navegó hacia el Mediterráneo hasta llegar a Italia, donde fundó la ciudad de Lavinio. Posteriormente su hijo Ascanio fundó Alba Longa, de cuya familia real descendieron los gemelos Rómulo y Remo. Todo también que forman parte de la historia. Sabemos que una buena parte de Rómulo y Remo también en algún momento hablaremos de, de leer un poco también. Todo esto tiene estas instituciones tienen una reforma, principalmente la reforma en la época de Servio Tulio, que fue uno de los que dice, para los romanos con mayor atención a las clases ciudadanas, instituyó el primer censo de la historia, dividiendo a las gentes de Roma en 5 clases económicas, creando además la Asamblea Centuriada. Utilizó asimismo el censo para dividir la ciudad en 4 tribus urbanas, basada en su ubicación espacial dentro de la ciudad. Propusieron un gran cambio, dice, en una vida romana. El derecho a voto fue establecida con base en la riqueza económica. Recordemos que todo esto, así como la de Justiniano, que también era un encargado de las recopilaciones de todos estos datos, por eso es que hay en muchas partes donde dice que son compilaciones de Justiniano, y vamos a encontrar en muchas partes eh, las fuentes del derecho en la monarquía romana. Le habíamos dado en una oportunidad de, de dónde, eh, de dónde provienen las leyes. Normalmente en todas partes del mundo,
forman parte de ellos, que son las fuentes del derecho en la monarquía romana. Primero era por la costumbre, luego se formó la ley, y dice la costumbre, al igual que el resto de ordenamiento jurídico del derecho romano primitivo, aparece como una mezcla difusa de elementos religiosos y morales. Las primeras normas expresadas de leyes consuetudinarias como costumbre social, pero ya impuestas por las clases dominantes y es respaldada por el aparato de coerción estatal. Esto fueron un poco, como dijimos, que formaban parte de las costumbres para que fueron formando leyes luego, ¿sí? Que podemos decir que es la norma jurídica dictada en la ley, estamos hablando de la ley ahora, que son las normas jurídicas dictadas por un órgano del Estado. Y aquellas leyes dice que fueron sancionadas por los comicios curiados. Entre ellas se menciona la denominada distribuida por Servio Tulio. Amén de eso, debemos recordar también de que Roma también fue una república. Dice, el último de los reyes de la monarquía romana y por tanto al mismo tiempo de los etruscos fue Tarquino, el soberbio, Tarquino el soberbio, que fue expulsado y sustituido tras el levantamiento popular por dos magistrados con carácter anual. Es decir, cada año se iban renovando estos magistrados. Ostentaban durante ese periodo de tiempo la suprema jefatura militar y política. Así como era el monarca, y que era la palabra mayor, y lo que él decía se cumplía, y todo lo que él escribía era ley. Eran también de esta forma, hicieron estos magistrados, pero con la diferencia de que ellos ya fueron elegidos. Todo esto como que forman parte de la historia. También acá nos habla un poco de Marco Antonio, porque no es Marcos Antonio, porque el nombre correcto es Marco Antonio. Las instituciones sociales, políticas y jurídicas, la magistratura, los caracteres, clases y funciones, el Senado y los comicios. Estos tenían, estos eran, jerárquicamente eran de esta forma, las instituciones sociales, políticas y jurídicas en aquel entonces, que estaban la magistratura, los senados, las asambleas populares, que eran los que estaban encargados de todo esto. Vamos a ir dando un poquito un repaso de dos cortitos brevemente, porque como les dije que en Zoom tenemos apenas 25 y tanto de minutos nomás. Y después ya se corta solo. No llegamos a concluir. La magistratura, los primeros magistrados fueron los cónsules, que heredan el imperio del rey, que sería una especie de jefe de Estado. ¿Sí? Ya nos da la pauta el encabezado, ya nos dice cómo estaban formados o cómo estaban eh, jerárquicamente formados de ellos. El Senado era una cámara aristocrática y tenía funciones de inspiración de la política de los magistrados en comparación con el Senado, a diferencia de la monarquía. Ya no era una simple asamblea de sabios o ancianos, sino que estaba formado por los ex magistrados. El Senado decidía el rumbo político de Roma mediante una serie de decisiones denominadas senados consultos. Luego estaban las asambleas populares,
que originalmente tenían la función de elegir a los magistrados y votar las leyes. En el antiguo comicio centuriado, que fue modificado para que su composición fuera más equitativa en cuanto a las clases, conforme a las nuevas concepciones patrimoniales. Todo esto fueron haciendo a que Roma sea más libre, más político y eh, tenga los primeros y los mejores juristas. Recordemos que Roma, Grecia, eran los países donde vivían los más grandes eh, maestros en derecho. Las fuentes del derecho durante la República. Las consideradas fuentes formales del derecho en la República Romana son las siguientes: la ley, cosa que pasa en todas partes del mundo; el plebiscito; los senados consultos; los edictos de los magistrados; la jurisprudencia, pues son los que forman parte de las fuentes del derecho, lo que formaban parte de las fuentes del derecho durante la República en aquellos tiempos en Roma. Entonces eran la ley, el plebiscito, los senados consultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. Recordemos que la jurisprudencia es eh, una ley o bueno, una ley que se había, por decir, que se había derogado, pero sí se trae a colación, se trae a colación a lo que es a otro expediente que es parecido. Por eso es jurisprudencia, porque ya existe, o ya existió, o ya existe, mejor dicho, eh, un expediente con ese mismo, parecido a ese. Por eso es jurisprudencia. Entonces, que las fuentes del derecho en la República, entonces, pero la ley, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. Y acá vamos a ir haciendo un poco, leyendo un poquito a lo que es, acá tenemos lo que es la ley. Dice, es lo que el pueblo manda y establece el nombre de pueblos, con el nombre de pueblo. Se indican sobre los ciudadanos, incluidos de los patricios. El pueblo romano era llamado periódicamente a comicio. El resultado entre esto era una ley. Sí o sí se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque esto ya estaba previsto. Y para ellos la ley. Amén de eso dice, la ley tiene otra vez otras partes que dice, la ley consta de tres partes: la prescriptio, la rogatio y la saltio. Y acá vamos a ver que la prescriptio dice contiene nombres del magistrado que propuso, asamblea que le acepta y fecha. El rogatio es el texto de la ley sometida a la votación. Y el saltio es la parte final que declara su validez. Si contradice eh, todo lo que es la parte del derecho anterior. Entonces, tenemos que la ley tiene de nuevo tres partes, que son el prescriptio, el rogatio y la saltio. Luego tenemos de lo que es las fuentes, tenemos que es el plebiscito. El plebiscito dice, serían también el resultado de comicios, pero sin la intervención de los patricios. Estos comicios recibieron el nombre de concilios de plebe.
y eran los que no, los que no tenían un estatus muy elevado, eran los que estaban encargados de los concilios. Y lo que ellos resolvían, entonces se le ponía, tenía el nombre de plebiscitum, que viene a ser el plebiscito. Que recordemos que todo esto están, muchas partes están en latín. Luego vienen los senados consultos, que son, estamos hablando, siempre estamos hablando de según Gallo, lo que es la ley, lo que es el plebiscito, las partes de la ley, los senados consultos, todo estamos hablando de Gallo. Lo que el Senado autoriza y establece, el Senado consulto son medidas legislativas emitidas por el Senado en carácter administrativo. El Senado en Roma no tuvo funciones legislativas, sino solamente de asesoramiento y aconsejar. Era el que estaban eh, en el Consejo, principalmente, y bueno, hoy por hoy también están los consejeros. El presidente tiene sus consejeros. Y bueno, eran la misma forma que actuaban en aquel entonces ya los jurisconsultos. Y luego están los edictos de los magistrados, que se daba cuando el magistrado entraba por un año. Recordemos que eran lo que le expulsaron al rey anterior, a Tarquino, entonces iban de a dos, eran nombrados de a dos, pero eran uno por año. Es decir, una especie de programa en la cual la magistratura nació realmente con ocasión de la República, por cuanto el Estado, que es una persona ficticia, estaba incapacitada para obrar por sí mismo y se hizo necesaria la existencia de funcionarios que ejercieran la soberanía. ¿Cómo, cómo vamos, a medida que vamos leyendo, vamos interpretando y vamos entendiendo cómo venían toda la mano? ¿Sí? Y aparte de esto, estos tenían los cónsules, los dictadores, los tribunos de la plebe, los censores, que eran quienes aparecieron a virtud de la Roma de monarca de Servio Tulio, perdón, para el establecimiento de los comicios centuriados. Los cuestores eran los encargados de manejar la contabilidad, para que veamos cómo ya eran organizadas y organizados toda esta gente desde aquella época. Los ediles curules fueron los dos jefes de policía sin imperio, con atribuciones similares a los dos ediles de los plebeyos, pero con más elevadas. ¿Sí? Muy bien. Luego estaban los pretores, los edictos de los magistrados, el pretor que era al asumir la magistratura generalmente aceptaba normas de su antecesor, añadía nuevas o abandonaba otras. Cada uno subía, asumía y hacía de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a lo que él tenía previsto hacer durante ese periodo de que él estaba como pretor. La jurisprudencia, recordemos que también que la jurisprudencia es la fuente del derecho, que es la última, son las opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las cuestiones que se les planteaban por los particulares o por los magistrados. Los primeros jurisconsultos fueron los sacerdotes que tenían el monopolio de las fórmulas procesadas e interpretaban el derecho. Por eso dice, tenían el monopolio de las fórmulas procesadas. ¿Sí? Luego de esto ya vinieron las tablas de las 12, la ley de las 12 tablas,
que ya empezaron a hacerse un poco más estrictas, más un poco más pesadas las leyes. Todo esto tenía, y hasta hoy todavía persiste esto, las luchas de poderes, las luchas de clases. Hay una desigualdad y había una desigualdad enorme en aquel entonces. Dice la lucha de clases y las igualdades. Los patricios y los plebeyos eran muy diferentes entre sí, tanto en el plano político como en lo social o militar. También tenían un origen diferente. Los patricios eran descendientes de los antiguos fundadores de Roma y parece ser que debido a sus costumbres solo tenían lazos familiares entre ellos. No se mezclaron ni siquiera con los etruscos, que eran de pura raza. En cambio, los plebeyos provenían de los latinos o sabinos que se instalaron en Roma después de que ésta conquistase sus territorios para lo que eran realmente unos recién llegados. Y así fueron formándose tribus y tribus y tribus hasta formar y agrandar, mejor dicho, lo que era el imperio romano. Todo esto tenían, el imperio romano dice, tenía instituciones políticas y jurídicas. Y las fuentes del derecho, la labor de los juristas, el clásico y el edicto de Salvio Juliano. Y todo esto van teniendo, hasta acá tenemos inclusive títulos de emperador desde Augusto, dice. Por el emperador le otorgaba al mando supremo del ejército, el príncipe del Senado le permitía dirigir las deliberaciones en la asamblea, el tribunado era una persona era inviolable, era una persona intachable, y eran los títulos que le daban en aquel entonces a las personas que hoy tenemos que, no sé, son con diferentes nombres, pero sí eran, en algunos casos, hoy por hoy estarían, por decir, el Procurador General de la República, el Contralor, a eso se referían cuando estaba el emperador, el príncipe del Senado, el tribunado, consulado, el precónsul. Las fuentes del derecho romano también se constituyen, como ya habíamos visto en la página anterior, que uno de ellos siempre aparece en la jurisprudencia, porque dice, surge de los edictos de los pretores anualmente acumulados y contradictorios. Acumulados y contradictorios. Significa esto de que estos ya fueron hechos y estudiados y puestos a la disposición. Los escritos de los grandes jurisconsultos se le otorgaba privilegios mediante el concilium de príncipes, las constituciones imperiales, y eran sucesivamente lo que eh, forman parte de la historia de las instituciones en aquel entonces, y hoy estamos hablando de Roma. Y acá tenemos un poco para ilustrar lo que es la historia. Emperadores de Roma, dice, eh, los Julio, Claudio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, los Flavios, porque eran Julio,
Claudio, Julio Tiberio, Julio Nerón. Por eso dice los Julios, y acá están los Flavios, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano y Antonio Pío. Luego estaban, por último, estaban los Antoninos, Marcos Aurelio, Lucio Vero, Marcos Aurelio, o mejor dicho, Marcos, porque repito que el nombre hasta hoy escrito es Marco, no es Marcos. Marco Aurelio, Lucio Vero, Marco Aurelio, dice, porque no era que era el único, sino que eran repetidos los nombres. Y Cómodo y Pertinax, y Dido Juliano, o Juliano. Luego estaban los severos, Séptimo Severo, Geta, Caracalia, Caracalla, Macrino, Helio Gabalo, Alejandro Severo, y los últimos emperadores hasta la división del imperio que era Constantino y Teodosio. Y eran que formaban parte de todo lo que fue este imperio, de lo que fue el imperio romano. Y así llegamos un poco al final de esta bolilla número 5, de esta bolilla número 5 que sí, un poco amplia, pero como les dije, vamos a tratar de hacer un poco más resumido con respecto al tiempo que tenemos con su. Entonces, tengamos en cuenta las tareas, los trabajos, quiero que me envíen para que yo pueda revisar. Y damos por finalizado ya en este tiempo de la unidad número 5 que es la historia de las instituciones políticas y jurídicas romanas. Que tengan buenas noches.